Una receta fácil, distinta y con mucho sabor. No sabés lo bien que quedan estas croquetas. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer croquetas de batata rellenas. Lo primero que vamos a hacer para empezar con estas recetas es cocinar las batatas. Acá vamos a tener un pequeño desafío porque estas dos batatas son casi la mitad de esta. Lo ideal sería que sean las tres más o menos del mismo tamaño, así que las vamos a cocinar de la siguiente manera. Vamos a tener en una cacerola agua ya caliente, hirviendo o a punto de hervir, y vamos a poner primero esta, que es la más grande, las vamos a cocinar con cáscara para evitar que absorba la menor cantidad de agua posible. Y más o menos a los 10 o 15 minutos que pusimos esta, vamos a poner las otras dos para que salgan al mismo tiempo y queden bien cocidas las tres y no se pase ninguna. Las vamos a cocinar hasta que las pinchemos con un cuchillo y estén bien tiernas para hacer un puré. Mientras se van cocinando las batatas, vas a poner un poquito de aceite o aceite de oliva en una cacerola y vamos a empezar a cocinar el relleno. El mejor amigo de la batata siempre va a ser el cerdo. Cerdo cortadito bien chiquitito como si fuera para unas empanadas, y lo vamos a empezar a dorar a fuego máximo aproximadamente unos 5 minutitos. Lo vamos a dejar ahí bien quieto para que no empiece a soltar agua y se hierva. Y más o menos a los 3 minutos ahí sí revolvemos. A los 5 minutitos vamos a ir con la cebolla y el morrón también picadito, todo bien chiquitito, lo más chico que puedas. Le vamos a poner un poquito de ajo y ahora le ponemos una pizca de sal, para que un poquitito más de una pizca de sal, para que vaya sudando y esto vaya levantando todo lo que se quedó pegado en el fondo de la cacerola. Y esto ahora ponemos el fuego en fuego medio y lo cocinamos 10 minutos más. A los 10 minutos que pusimos la cebollita y el morrón, ahora sí condimentamos con un poco de sal. Pimienta le vamos a poner también a gusto. Le vamos a poner también un poquito de ají molido y tomillo. Mezclamos esto y lo vamos a terminar con un poquito de salsa de soja. Acordate que en los ingredientes lo vas a encontrar bien detallados al final del video y en la descripción. Mezclamos y dejamos que esto se cocine ahora a fuego mínimo aproximadamente unos 5 minutitos más, hasta que veamos que se haya secado bien toda la salsa de soja o el líquido que pueda llegar a tener. Una vez que vemos que la salsa de soja ya se secó, y esto es importante hacerlo así porque tiene que quedar sequito el relleno para poder meterlo adentro de la croqueta. Una vez que llegamos a este punto, apagamos el fuego, esperamos a que ya estén las batatas y ya te muestro cómo seguimos. Cuando ya vemos que las batatas están, como te dije, mira, pinchamos, están tiernitas, las retiramos, y acá es fundamental, ni bien salen, las vamos pelando con cuidado de no quemarnos, porque si no después no la vamos a poder pelar más. Ni bien pegamos la batata, en caliente tiene que estar, por eso tiene que ser rápido. Le vamos a poner manteca para hacer el puré, le vamos a poner sal y pimienta a gusto. Lo vamos a pisar con la ayuda de un pisapapa y vamos hasta que quede bien lisito. Y lo que vamos a hacer ahora es, después de esto, lo vamos a esperar a que llegue a temperatura ambiente. Así nos ponemos con el armado de las croquetas. Listo el puré frío, lo vamos a terminar con un poco de mozzarella. Mozzarella rallada que te va a convenir mucho más. Ponemos todo acá, lo mezclamos bien y hacemos que se integre todo, y ya nos ponemos con el armado de las croquetas. Para armar las croquetas es muy fácil. Nos mojamos un poco las manos con agua para que no se nos quede pegado la croqueta a la mano. Y ahora es muy simple, mirá, vamos a agarrar una cuchara y vamos a hacer
vamos a agarrar un poquito de este puré que nos quedó con la batata y el queso. Le vamos dando como formita redonda. Ahí vamos con relleno. Por eso te decía que tenía que estar bien seco el relleno. Lo vamos poniendo ahí, vamos aplastando, ponele una buena cantidad de relleno, Por favor, la idea es que quede bien rellena estas croquetas. Y lo terminamos de vuelta, te mojas un poquito las manos con un poquito más de esta masita que tenemos del puré de batata y el queso. Y ahora mira, así vamos cerrando bien, verificando que quede todo bien cerradito y le vamos dando forma como redondita de croqueta. Y así vamos haciendo con todas las croquetas hasta que se termine el puré y el relleno. Ya listas las croquetas, te vas a batir unos huevos con un poquito de sal, pimienta a gusto y también un poco de mostaza. Y ahora vamos a hacerle un apanado clásico a las croquetas: harina, huevo y pan rallado. Y cuando las tenemos así, las apanamos todas y ya las cocinamos. Y para cocinar las croquetas las vamos a hacer fritas. Obviamente que si querés también las podés hacer al horno, aunque yo siempre te recomiendo de croquetas hacerlas fritas. Aceite caliente, fuego medio, vamos poniendo las croquetas. Y las vamos a cocinar aproximadamente unos 2 o 3 minutos de cada lado hasta que estén bien doraditas. Y una vez que las tenemos así, las retiramos a papel absorbente y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mira lo que queda la receta del día. Un espectáculo, estas croquetas rellenas de cerdo son muy ricas. Nosotros la vamos a acompañar con una mayonesa de ajo que hicimos 1000 veces. Fácil, te picás un ajo, lo mezclas con una mayonesa, le pones pimienta y jugo de limón y te queda así. ¿Quieren ver cómo queda esta delicia adentro? Bueno, mirá, acá tenemos tablita. Vamos a agarrar una croqueta y mirá, Mirá lo que es esa delicia, no te la podés perder. Si te gustó, te invito a que me dejes tu like, te suscribas al canal, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo contenido de calidad como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.